Bien, queridos amigos, aquí estamos nuevamente en Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como repetimos en casi todos los programas, es retransmitido esta noche a las 11 de la noche por Teleimpacto, canal 22 y 52. Hoy tenemos necesariamente que hablar de un caso que nos ha golpeado a todos. Cuando me refiero a todos, me refiero a la República Dominicana en general, por lo lamentable del hecho en sí. El gran dolor que ha traído a las familias que de una forma o de otra se vieron involucrados en este proceso. Vamos a hablar de lo que la prensa ha llamado el caso de Naco. Naco es un sector de la población de aquí capitaleña, donde habitan un gran número de personas bien acomodadas, personas que de una manera o de otra viven confortablemente y que abarca lo que es el casco principal de la capital. En días pasados, como todos ustedes saben, ocurrió un caso lamentable donde un joven atentó contra la vida de varias personas con un arma blanca. La primera víctima fue su perrito, según tenemos entendido. Y la prensa se ha enfocado en un hecho de tal magnitud que en la República Dominicana regularmente no vemos. Eso no ocurre aquí. El dominicano en su mayoría son gente pacífica, son gente tranquila, son personas que evitan los problemas. Y casos como este nos ha llamado la atención a todos y nos ha consternado de sentimiento y de dolor. La prensa, nosotros venimos a hablar aquí no buscando un diagnóstico, y es bueno que expliquemos esto porque la prensa en general, la radial, la escrita, la televisiva, toda la prensa en general, te habla de un diagnóstico de esquizofrenia en este muchacho. Pero nosotros no vamos a entrar en esto. A nosotros lo que nos preocupa enormemente es el pronóstico. Y eso es algo que quienes se encuentran cercanos a los médicos nos han oído hablar muchas veces de que este caso, el pronóstico de este caso es este o lo otro. Quiere decir, ¿qué va a pasar con este caso? La mayoría de los familiares le insisten mucho a los médicos, dígame el diagnóstico de mi familiar. Y el médico que toma parte en hacer ese diagnóstico también tiene en su mente lo más importante. Si el diagnóstico es importante, el pronóstico es sumamente importante. Y como la prensa en este país ha enfocado este caso desde un punto de vista real, no estamos criticando a nadie, pero queremos hablar de una forma diferente porque es, como le decía anteriormente, lo que más nos preocupa a nosotros. Como la prensa, dejándose guiar por informaciones de profesionales que posiblemente hayan tratado a este joven, se ha enfocado en el diagnóstico de una esquizofrenia. Pero nosotros, preocupados por el mañana, porque ya el presente está aquí y el pasado ya ocurrió, preocupados por el mañana, nosotros vamos a hablar del pronóstico, de qué es lo que va a pasar con este joven. Entendemos que para hablar de pronóstico, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico bien hecho, bien asentado, bien detallado, y de todo el proceso que llevó este joven después del diagnóstico. Porque es fácil, o relativamente fácil, en una persona afectada, digamos, con una enfermedad mortal severa, no vamos a mencionar nombres,
con una enfermedad mental severa, es fácil muchas veces poder hacer el diagnóstico. Pero si es una enfermedad mental severa, posiblemente esa persona necesite tratamiento toda la vida. ¿Y qué ha pasado con este joven? Aparentemente se le hace un diagnóstico, se le pone tratamiento y según escuchamos a la prensa, él no sigue su tratamiento o no toma sus medicamentos. Esto lo que va a hacer es que tarde o temprano él va a recaer dentro de su enfermedad y si es una patología donde la persona pudiera escuchar voces, pudiera escuchar personas que le dan órdenes de hacer esto o de hacer lo otro, si él no está con su medicamento, si él no ha visto a su psiquiatra, las veces que ha tenido que verlo, muy posiblemente nos encontremos en nuestro camino de un caso como este, que es muy lamentable. Y un caso, como decimos prácticamente en todos los programas, que dio señales de alarma y que aparentemente, por la característica propia del paciente, no se pudo darle el seguimiento que requería y desembocamos en una tragedia como la que ha ocurrido en este país. Hoy tenemos para hablar de este caso a la licenciada Gipsofilia Castillo. Como ustedes saben, porque ella es una asidua visitante en nuestro programa, ella es psicóloga forense. Y hemos estado conversando sobre el hecho. Y una de las preguntas que, aparte del diagnóstico correcto, que hemos hablado ella y yo, es sobre la posibilidad de que exista otro diagnóstico, que pudiera haber una comorbilidad, que es como se le llama cuando hay más de un diagnóstico envuelto, o que en realidad el diagnóstico de esquizofrenia no sea el real. Hoy en día se habla muy poco de esquizofrenia. Se habla del espectrum psicótico. O sea, se habla de una persona que tiene rasgos, síntomas y signos, pero que no llena un criterio. Y al no llenar ese criterio, le es muy difícil a cualquier psiquiatra del mundo hacer un diagnóstico correcto. Está hecho correctamente el diagnóstico de este joven. ¿Qué posibilidad hay de que tenga otro diagnóstico o que tenga una comorbilidad? No lo sabemos. Entonces tenemos aquí a Gipsofilia, a quien le damos la bienvenida. Hola, doctor. Sí, porque es un caso que tenemos que tratar de una manera muy cuidadosa. Sí. Y es una familia conocida en el país y sinceramente nos llena todo de tristeza el ver lo que ocurrió. Vamos a ver, Gipsofilia, dentro del contexto de lo que yo más o menos te he introducido, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus preocupaciones realmente en este caso? Mire, en primera instancia es una situación muy lamentable. Es una situación de la cual nosotros debemos en un inicio de hacer eco, sobre todo de la pena, la lástima ante todo el hecho ocurrido, todos los involucrados y la sociedad como tal. Porque es un hecho que consternó no solamente a los involucrados, sino a la sociedad. Ha movilizado a todo el mundo. Yo recuerdo que la tarde que ocurrió el hecho, ya en la noche estaban mandando muchas informaciones de todo esto, me mandaron un en vivo de uno de los vecinos que estaba grabando y todo eso, y yo dije, esto va a ser catastrófico en este país. Fue la primera palabra que recuerdo le dije a un amigo, y él me dijo, bueno, me imagino que sí. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva un proceso como este, todo lo que conlleva un hecho en una sociedad que no está acostumbrada a este tipo de accionar,
y a este tipo de tendencias y crímenes, pues repercute de manera negativa en todo el proceso de aceptación y de duelo social que estamos llevando a cabo. Entonces, te estaba hablando ahora del proceso de comorbilidades, de diagnósticos y todo eso, y es preocupante. ¿Por qué? Porque independientemente de fuera de lo imputable o lo inimputable que pueda hacer el sujeto por el diagnóstico que tenga, está el hecho como tal. Y algo que nosotros tenemos años recalcando aquí en el programa, y yo siempre vivo peleando eso, y se lo peleo a todo el mundo, es la carencia y la ausencia que hay. No solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica ocurre lo mismo. De centros, hospicios, pónganle el nombre que le dé la gana, que albergue personas que de una manera u otra hayan cometido un crimen y tengan situaciones mentales que lo hagan inimputable a nivel legal. ¿Por qué? Vamos a suponer, digo suponer porque ahora viene todo el proceso de la evaluación, de las evaluaciones forenses del sujeto, de si estaba consciente, no estaba consciente, porque una cosa es la intención y otra cosa es la conciencia dentro del mismo proceso. Recordemos que desde la perspectiva filosófica tenemos lo que es intención versus conciencia o inconsciencia. Todo hecho, no todo hecho es intencional y consciente al mismo tiempo, así como de manera viceversa. No todo hecho que es consciente es intencional. Por ejemplo, una persona puede estar triste, ser consciente de la tristeza, pero la tristeza no es intencional. Tú no decidiste en la mañana amanecer triste. La depresión no es intencional. Sucede, ocurre, puede ser por una o por múltiples razones. Es un proceso evolutivo, va en aumento, va incrementando la cantidad de procesos que se llevan dentro de esa depresión. Ahora, que yo esté consciente de que tengo una depresión no hace intencional el hecho de la depresión. Entonces, un hecho como este pudo haber sido intencional, ¿por qué? Porque se llevó a cabo con la intención de ejecutarlo. Sin embargo, la conciencia o la inconsciencia es lo que se evalúa para hacerlo imputable o inimputable, que es lo que a nivel general te lleva o no te lleva a la cárcel. ¿Cómo estamos nosotros preparados, Gisofilia, desde el punto de vista legal? Ajá. ¿Verdad? Porque aquí hay varios factores envueltos. Está la parte legal, Sí. ¿verdad? Está la parte humanitaria, Sí. ¿verdad? Está la parte del servicio que hacemos con esta paciente. Lo mandamos para una cárcel, ¿dónde? Lo mandamos para un centro, lo mandamos, ¿tú entiendes? ¿Cómo estamos nosotros preparados para hacerle frente? No a si es culpable o no, sino cuál va a ser la vida de esta persona en un futuro. Y cómo nosotros podemos garantizar que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a hacer lo mismo. Sí. Tengo reservas en relación a todos esos temas. Sin embargo, el hecho de que sea imputable o inimputable, que va a venir con el proceso de la evaluación forense, de si al momento del hecho estuvo consciente o no estuvo consciente, si estaba en un proceso psicótico al momento de la comisión del hecho, etcétera, etcétera. Todo eso se evalúa. Se lleva a un proceso de juicio, se presentan las pruebas, se presentan los diagnósticos previos que existieron, los testigos, todo eso. ¿Qué pasa después? Número uno, el sujeto fue enviado inicialmente a la cárcel de Higüey, porque la cárcel de Higüey tienen asistencia psicológica, psiquiátrica dentro del recinto. Entiéndase, una persona que acaba de cometer un crimen, como aquí no hay un centro específico que te trate, cuando el hecho todavía no es considerado imputable o inimputable y se necesita procesar, gestionar e intervenir en ese proceso de esa crisis que se esté presentando en el momento para estabilizar a este sujeto, porque como decía uno de los abogados, sin sujeto o sin persona imputable o inimputable no hay proceso legal. O sea, si el sujeto no está, no se puede llevar un proceso, hay que estabilizarlo. Entonces lo mandan a una cárcel. Vamos a presumir. Porque no se puede mantener en una clínica privada. Eso es incosteable. Sí, no solamente incosteable. ¿Qué clínica va a tomarlo? No. Puede ser que haya clínicas que tengan lugares específicos donde tú puedas mantener a una persona, pero ¿quién Pero no solamente eso, sino que aquí las clínicas, seamos honestos, por más seguridad que tengan, una persona que acaba de cometer un crimen,
No, ese es es un muy paciente delicado. que no se le quiere acercar nadie. Exactamente, es muy delicado, es muy delicado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a suponer que el sujeto es inimputable, no se puede llevar a la cárcel por la comisión del hecho. Lo mismo que sucedió con la señora que todavía está en proceso de espera de audiencia, que Sí, vinimos aquí al que programa a degolló a la tratarlo, niña, que creo. sí, que decapitó a su hija, la Decapitó a doctora. su hija. Está sucediendo la misma situación. Ella todavía está en proceso de evaluación. En el caso de ella, el periodo de preventiva fue más grande, precisamente porque no habían pruebas diagnósticas previo al hecho. En este caso sí hay un diagnóstico previo. Según las informaciones... Se comenta. Sí, según las informaciones, desde el 2017 el estado Yo todavía no he visto un grupo de médicos que se paren y digan, bueno, aquí pasó esto, ni tampoco tenemos quién fue que lo trataba. Exactamente. ¿Entiendes? El diagnóstico en mano, no. Eso Ahora, es lo que se dice. Eso es lo que se presume en el proceso, incluso se ha hablado de una serie de medicamentos agresivos porque él estaba resistente a muchos de los tratamientos. Pero bueno, si este sujeto es inimputable, ¿a dónde se le manda? Ni aquí, ni en muchos países, la mayoría de los países de Latinoamérica, no tienen centros que reciban personas que hayan cometido crímenes o asesinatos y que tengan algún tipo de situación a nivel mental, como por ejemplo psicosis, etcétera, etcétera, que se presenta en muchos casos. O sea, señores, no podemos seguir, y yo tengo años repitiendo esto, han tomado esto con el tema del auge de restablecer el 28. Está muy bien, se necesita, yo no digo que no. Claro que sí. Se necesita, o sea, de manera urgente en el país. Pero señores, Centro Psiquiátrico Nacional, sí, que este paciente, de existir este centro, fuera un candidato perfecto para poderlo aislar allí, exactamente, mientras se estabiliza. Pero aún dentro, aún vamos a suponer que lo abran, tiene que abrirse un área aparte e independiente para estos sujetos. ¿Por qué? Porque con la población en general, personas indigentes que vayan, personas que no tienen recursos, etcétera, etcétera, no pueden mezclar una población que esté delinquiendo, que haya cometido asesinato, que haya matado varias, una, más personas. No lo puede mezclar. ¿Por qué? Porque ya existe un antecedente. Y donde existe un antecedente es muy probable que pueda llegar a presentarse los mismos indicadores de síntomas. ¿Qué nos dice que no? Me estuviste diciendo hace varios días que cuando revisabas el caso desde el punto de vista forense, ¿verdad? Había muchos indicadores que podían señalar otro tipo de patología y que esas patologías podían ser repetitivas. Sí. Yo me imagino, y le hago un llamado a los colegas míos que van a tomar participación en este screening, de que tengan presente, por favor, la posibilidad de que exista otro tipo de diagnóstico, o juntos o separados, y que no nos contaminemos con lo que dice la prensa. No, la prensa dice muchas cosas. ¿Entiendes? Cada cual está hablando lo que... Exacto. Todo el mundo está dando informaciones generales, todo el mundo está dando datos aleatorios. Aquí sucedieron muchas cosas, doctor, preocupantes, francamente. ¿Por qué hablo de preocupantes? Porque se presentó lo que es una fijación. ¿Qué es una fijación en un crimen? Es cuando un sujeto da constantemente el mismo modus operandi repetitivamente sobre una persona. O sea, estamos hablando de que la señora que falleció recibió más de 60 puñaladas. No estamos hablando de una, de dos, de tres, no. Estamos hablando de más de 60. O sea, ahí existió una fijación. Ahí existe una situación evidente. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el pronóstico que se establece es un pronóstico muy delicado. No estamos hablando de un sujeto que cometió un crimen aleatorio, general, un crimen que ocurrió un hecho puntual, mató, disparó, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de un sujeto que tuvo la delicadeza y el tiempo
de darle a una sola persona más de 60 puñaladas. Eso es muy delicado. Y que no mató a otros por suerte, porque el papá sobrevivieron. Porque salió corriendo y sí, pudo porque salvarse. sobrevivieron. Y hubo un vecino que tuvo 15 minutos luchando con él dentro de su apartamento porque él lo quería matar. Claro que sí, mató o sea, que al es una perro. idea fija, es una obsesión. Sí, existe el proceso obsesivo dentro de ese crimen, la fijación dentro de ese crimen y todo eso, que son cosas que lamentablemente hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a largo plazo, ¿qué nos dice a nosotros todo esto del diagnóstico, todo esto de las comorbilidades, todo esto de este tipo de crimen? Pero más que nada, ¿qué va a pasar con este sujeto? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pasar? Claro que sí. Porque ¿cómo vamos a impedir que este hombre, donde quiera que esté, aunque esté medicado o lo que sea, no vaya a tratar de agredir a otras personas? ¿Entiendes? Es algo realmente preocupante. Sí. Preocupante. Y cabe destacar que está ocurriendo reiterativamente en este país en los últimos años. O sea, ya tenemos 2 casos grandes. Sí. Por no hablar de los chiquitos. Tenemos 2 casos grandes, señores. Entonces, ¿no es hora como que ya de tomar eso en cuenta? ¿O le vamos a dejar el problema al otro que venga, o al otro que venga, o al otro que quiera tomarlo? Mira, por ejemplo, en la Bolívar, esquina Alma Mater, por ejemplo. Allí hace más de 2 meses que duerme, vive, yo no sé dónde se baña, si se baña un muchacho allí, en la misma esquina. El que está viendo el programa puede pasar por ahí que él está ahí. Mira, tú te das cuenta que es un indigente. Sí. Si hay sol, lo ves acostado durmiendo. Si está lloviendo, lo ves acostado durmiendo. ¿Verdad? No le importa la temperatura ni nada. ¿Cómo es posible que si lleva ya 2 meses allí en esa esquina y que a simple vista tú te das cuenta que hay problemas, que es un problema emocional, no se le haya acercado a alguien con autoridad, para poderlo conducir? Bueno, pues mira lo que yo hago lo que no debo hacer. Yo me he hecho amiguito de él. Cuando me toma la luz roja en esa esquina, yo paro y le digo, fulano, ya yo sé el nombre de él, le digo, fulano, de acuerdo al nombre que él me dio. Digo, fulano, ven, y le doy 100 pesos. Que no lo debo hacer porque no sé si él está allí por un consumo de droga. Pero yo pienso que si no come puede ser peor. Entonces le doy 100 pesos y le digo, cómprate comida, no te compre otra cosa. No, yo me voy a buscar comida. Entonces, ese es un caso de una persona que está en el medio de una calle por donde transitan niños y transita todo el mundo, y tú no sabes mañana lo que puede ocurrir. Entonces, el problema de la salud mental en este país, que se ha avanzado muchísimo, necesita ponerle algunos parchos. Mire, ¿verdad? Yo cuando veo este tipo de casos, y voy a osar mezclar porque es que realmente hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Siempre hablo, por ejemplo, del caso de Venezuela, de Dorancel Vargas. Dorancel Vargas es todavía un asesino en serie venezolano que fue diagnosticado con esquizofrenia. Dorancel Vargas era caníbal. Todavía no encuentran qué hacer con él. O sea, el sujeto está prácticamente en una celda abierta, custodiado. Bueno, me imagino que el final de este pobre muchacho va a pasar igual. No sabemos en qué lugar. Entonces, tenemos ya prácticamente que terminar. Se nos ha ido esto a media hora volando, una cosa increíble. Yo creo que el director tiene el teléfono, el reloj adelantado. Entonces, ¿qué tú propones en 5 minutos? Se necesitan desde el punto de vista forense, ¿qué tú propones? Necesitan centros. ¿Se necesitan? Centros. Lo primero es que se necesita un psiquiátrico. En este país se necesita restablecer el 28, lamentablemente. Ahora, fuera de este contexto, se necesitan centros, hospicios, el nombre que le deseen poner. El nombre que más le acorde. Sacarlo de las calles. Claro. Aunque este caso vivía con su familia. Este caso necesita si no sale lo que sea, ¿para dónde lo van a mandar? Aquí se necesitan centros que den atención a criminales
que tengan algún tipo de condición y diagnóstico de esta índole, porque no lo hay. Bueno, señores, ya ustedes oyeron a una experta forense, Ginsofilia Castillo, quien es psicóloga forense, darnos su preocupación y sus consejos. Nosotros esperamos que desgraciadamente cuando ocurren hechos como este, se tomen algún tipo de medida que logren mejorar la calidad asistencial, especialmente en salud mental. Gracias, Ginsofilia, y regresamos inmediatamente.